Bienvenidos a Una Más, un podcast acerca de productividad, hábitos, prácticas y mucho más para llegar a una mejor versión de nosotros mismos. Somos Federico Ciafardini y Tiago Segura, dos estudiantes y jóvenes profesionales que buscan compartir con ustedes una serie de consejos, métodos y otras prácticas que nos ayudan a ser más productivos y tener mejores resultados en nuestro día a día. Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a un capítulo de Una Más. Hoy estamos en nuestro quinto capítulo. Hoy vamos a darle una continuación a todo lo que hablamos el otro día acerca de los hábitos que son malos y que no nos suman tanto en nuestra rutina. Pero esta vez los vamos a ver de otra manera. Hoy puntualmente nos vamos a centrar en que una vez que nosotros ya sacamos de encima lo malo, empecemos a implementar cambios en nuestra rutina por medio de los buenos hábitos. Como hablamos el otro día, un hábito es un comportamiento o una tarea que tenemos incorporada y arraigada en nuestra manera de actuar y de hacer, algo que no nos demanda mucho esfuerzo. Pero también mencionamos cuestiones, como las partes que componen al hábito, a lo que en realidad les recomendamos escuchar el capítulo anterior para que puedan tener un poco más de detalle. Hoy vamos a empezar a mirar a los hábitos de otra manera. Los vamos a ver como herramientas para potenciar nuestras rutinas, como herramientas que nos van a servir para llevarnos a ese futuro tan deseado que tenemos. Porque yo sé que pienso en un determinado futuro y quiero llegar a él. Y en verdad que la única manera de lograrlo es por medio de nuestras tareas de todos los días, es decir, nuestros hábitos. Pero ¿cuántas veces nos pasó que nos proponemos de hacer más y de hacer mejor? Por ejemplo, hacer más ejercicio, estudiar más, dormir mejor, o directamente arrancar a hacer todos estos que mencioné. Y cuando empezamos, arrancamos muy motivados, pero al cuarto o quinto día ya no encontramos la manera de seguir con eso. Nos rendimos y acabamos por abandonar. Porque es verdad que es tan complicado dejar de hacer algo, como hablábamos el otro día, como empezar a hacerlo y mantenerlo. Por eso pensamos en traerles hoy un capítulo dedicado a ver cómo crear mejores hábitos, cómo sostenerlos y cómo diseñamos así nuestro camino a ese futuro que tanto anhelamos. Para empezar, decidimos comentarles por qué desarrollar hábitos. Parece medio contradictorio, teniendo en cuenta que el sábado pasado hablamos sobre todo lo malo que estos tienen y cómo los tenemos que eliminar. Pero un buen hábito nos puede traer grandes beneficios. Primero que nada, es genial ver los hábitos como pequeños actos. Estos no requieren de mucho esfuerzo, hacen que nuestras rutinas sean más automáticas y nos evitan a tener que pensar en todas esas actividades poco importantes del día a día. Además, pueden ser hábitos sobre cosas más importantes, como entrenar, estudiar o demás, que generan una mejora constante en nosotros cada vez teniendo que hacer menos uso de nuestra fuerza de voluntad. Esto tiene una consecuencia, que es llevarnos a grandes cambios. Puede que los hábitos sean difíciles de adquirir, porque nos cuesta ver un impacto en el corto plazo, que es ese plazo al que solemos prestarle más atención, pero la acumulación de estas pequeñas acciones mejoran nuestra vida, guiándonos en la dirección correcta. En el libro que les vamos a recomendar hay un ejemplo muy bueno que propone que nos imaginemos un avión que cuando está arrancando el viaje gira unos milímetros a la derecha. Los pasajeros no lo van a sentir, pero la dirección final del viaje va a ser totalmente distinta a la esperada. Y esto es totalmente aplicable a los hábitos, porque nos muestra que no es necesario un cambio brusco para alcanzar un cambio de vida grande, un cambio de dirección grande. Una mejora diaria muy pequeña se acumula y al cabo de un tiempo va a tener un acumulado mucho más grande. Por último, personalmente me gusta verlo como un enfoque en procesos y sistemas y no en la meta final. Si bien hasta acá venimos hablando de la importancia de los objetivos, estos no lo son todo. Cuando tenemos una meta, lo lógico es que queramos alcanzarla. Pero muchas veces estamos tan enfocados en la meta final que no disfrutamos ni un poco el proceso. Y peor aún, una vez que la alcanzamos, nos sentimos insatisfechos, como que nos falta algo. ¿Y ahora qué hacemos? Este es un tema sobre el cual van a encontrar mucha información y con mucho más contenido filosófico. A mí personalmente es un tema que me parece muy interesante, pero enfocándonos en los hábitos, estos nos hacen trabajar mejor, disfrutar más y ser más conscientes de todo el proceso, lo cual muchas veces puede ser más divertido y nos puede hacer más felices que la meta en sí misma. Y entonces vamos a pasar al tema principal de hoy. Lo que vamos a hacer es mirar cómo podemos hacer para adquirir esos hábitos y mantenerlos en nuestra rutina. La primera manera es algo que mencionamos en el capítulo pasado, que es esto de diseñar nuestro entorno para que nos facilite llevar a cabo los buenos hábitos. Nosotros debemos armar un contexto que nos impulse a llevar adelante nuestras tareas también. No es que solamente tiene que anular las que son malas, sino que nos tiene que mover a hacer las tareas que son mejores para nosotros.
Ya hablamos de bastantes ejemplos de estos, pero un caso podría ser el hecho de tener un espacio de trabajo que nos mantenga concentrados y motivados, para poder trabajar más y mejor. Y no solamente hay que hacer esto de fácil acceso, sino que también hay que hacerlos fáciles de hacer. Y esto también es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer acá es armar eso que queremos hacer para que la dificultad de llevarlo a cabo sea muy reducida, que cuando sepamos que tenemos que llevar adelante una tarea, esta sea muy fácil. Y un ejemplo para poder entenderlo mejor puede ser que si yo tengo ganas de leer, yo podría decir, bueno, hoy tengo que leer 50 o 40 páginas. Pero cuando quiera hacerlo voy a pensar que es mucho y entonces acabo por no hacerlo. ¿Por qué mejor no me propongo leer 5 páginas? Lo cual es muy probable que haga porque es muy fácil. Y hasta quizás me enganche y termine por leer 10 y hasta las 50 que me había propuesto en un principio. Otra de las maneras a través de las cuales podemos hacer esto es crearnos o fijarnos un plan de acción, que sería determinar claramente qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Y una cuestión a tener en cuenta acá puntualmente, algo que ya hablamos en capítulos anteriores, es que tenemos que ser sumamente específico. Cuando yo voy a hacer algo, tengo que determinar qué voy a hacer con lujo de detalle. Cuándo lo voy a hacer también es muy importante. Y acá no podemos recomendarles otra cosa que no sea esto que hablamos en el tercer capítulo, como les decía, acerca de las checklists. Porque una checklist nos va a ser esencial en este punto, porque vamos a saber bien qué hacemos y cuándo lo hacemos, además de cómo lo hacemos. Y acá enlazamos con otra recomendación, que es tener algo que nos permita controlar día a día si voy cumpliendo con un hábito. Un tracker, podríamos decir. Algo que nos permita seguir nuestro desempeño, que nos dé la información de nuestro avance. Puede tratarse de la misma checklist, o de quizás alguna hoja o calendario que podamos usar para guiarnos. Esto en sí es otro hábito, pero repitiendo la idea que siempre nosotros mostramos, esto de ir viendo cómo avanza nos motiva a seguir trabajando y nos lleva más allá de lo que creíamos posible. Esto es muy recomendado también. También podemos buscar la manera de hacer que un hábito sea algo que ansiemos. Y esta puede ser un poco difícil de imaginarnos y ponerla en acción, pero en verdad es agrupar algo que hagamos todos los días con algo que queramos hacer. Y acá podríamos poner varios ejemplos. Uno que me gustaría dar particularmente y que a mí me sirvió mucho fue que yo tenía ganas de aprender algo nuevo todos los días. Entonces lo que hice fue combinarlo con la vuelta a casa, después de las rutinas normales. Volver a casa es algo que a todos nos gusta, y más después de haber estado fuera de casa por 13 horas como nos pasa a algunos. Entonces en la búsqueda de hacer esto, de aprender algo nuevo, empecé a buscar algunos podcasts o audiolibros sobre algunas universidades que trataran temas que me llamaran la atención y aproveché para incorporarlo a este proceso que se daba todos los días. Entonces llegué a disfrutar tanto la vuelta a casa como ese rato para aprender algo nuevo que nunca viene mal. Y como último consejo por mi parte, algo que también está bastante bueno y se relaciona un poco con esto que decíamos, es que tenemos que buscar la manera de darnos una satisfacción inmediata al hacer algo, al menos en el proceso de incorporación hasta que podamos llegar a hacerlo automático, algo así como cuando le enseñamos algo a nuestros perros. Porque es muy normal que al no tener una satisfacción inmediata en esto que tenemos que hacer, nos deje de llamar la atención y no pensemos en el beneficio a largo plazo, esto como lo que decía Fede. Y si nos proponemos hacer algo que para nosotros es difícil, pero que cuando hayamos terminado, obtengamos algo a cambio, puede ser de gran ayuda. Muchos de los que saben de este tema hablan de crear una especie de contrato, se puede decir, ya sea con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja, con quien sea. Y esto nos motiva, ya que a nadie le gusta que lo juzguen por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y si además tenemos que recompensar al otro con algo, cada vez que fallo, mejor. El libro que vamos a recomendar da un ejemplo extremo, pero para que quede claro creo que está bueno, que es darle 100 pesos a un amigo cada vez que fallamos con el hábito que estamos desarrollando, como puede ser, no sé, ir al gimnasio. Por un lado, no queremos perder plata y por el otro no queremos perder el orgullo, ¿entendés? De estar cumpliendo con la tarea, ya que la mirada del otro nos hace esforzarnos más y cumplir más con nuestros hábitos. El capítulo pasado mencionamos con Tiago que armamos un sistema para estudiar y lo llevamos al día. Y esto es un poco por la presión de ver que el otro lo hace y vos no te querés quedar atrás. Así que ese es uno de los consejos que creo que está muy bueno. Después tenemos el concepto de la accountability en inglés y no hay una traducción que nos deje conforme, pero podemos decir que es la responsabilidad que uno tiene para con uno mismo y para con los demás también un poco. Cuando nos proponemos desarrollar un hábito, no nos queremos fallar a nosotros mismos. Y también puede ser muy útil contarle a los demás lo que vas a hacer para también sentir esa necesidad de no fallar. Es clave para cumplir con esto tener claro el propósito del hábito y no hacerlo porque sí, sino que saber qué es lo que queremos conseguir con esto.
Uno de los youtubers que más miramos habla de una regla que él llama la Two Day Rule o la regla de los 2 días en español. Esta se basa en que cuando estoy desarrollando un hábito, no puedo permitirme pasar más de un día sin cumplirlo. Es decir, me puedo tomar un día de descanso, pero al día siguiente tengo que volver a hacerlo. Y esto es fundamental para que sigamos con el impulso y no llegar a la sensación de que estamos empezando desde cero. Generalmente pasa con las dietas o con los gimnasios que nos cansamos, lo dejamos de hacer por semanas o meses y ya sentís que perdiste todo lo que habías avanzado. Pero también nos permite descansar un día para no cansarnos mentalmente tanto del hábito. Otra idea que está muy copada es la de agrupar hábitos que vayan bien juntos y nos den un empujón, como puede ser tomar un café y leer. A diferencia de lo que contaba Tiago antes, acá no nos enfocamos en la satisfacción, sino en agregar un hábito que tenemos, como puede ser un café a media tarde, con un hábito que queremos agregar y se puede visualizar conectado con este otro, como puede ser leer un libro. Después queríamos contarle un poco de nuestra experiencia personal con los hábitos. A mí me gustaría contar una de mi vida que se relaciona bastante con esto. Y esta es que, bueno, yo soy una persona bastante alta, creo, mido 1,84, pero siempre fui muy flaco. Y cuando era más chico, que obviamente medía un poco menos, pero no dejaba de ser alto, no pesaba nada. Debo haber pesado en ese momento unos 60 kilos. A los 13 años dije, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio. Y es el día de hoy, después de 7 años, que nunca pasé más de un mes sin ir. Después de varios estirones en estatura y varias desilusiones por no poder subir de peso, perdí muchas veces la motivación, pero lo que fue clave es que siempre seguí siendo constante. Y esto es algo que mencionan mucho cuando hablamos de los hábitos, que no es solamente la motivación, porque la motivación nos puede llevar a hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces. Pero la importancia está en la constancia, en seguir a hacerlo aunque no tengamos ganas. Este último diciembre llegué a pesar más de 80 kilos por primera vez en mi vida y como les digo, no es algo mágico, no es algo que se dio porque sí, sino que fue clave mantener la fuerza de voluntad y el hábito de entrenar y comer bien durante 7 años. Es un hábito que tengo tan pegado a mi forma de ser que se me vuelve muy difícil perderlo. Es decir, no concibo mi vida sin llevar ese hábito adelante. Y ahí es cuando ya lo tenés adherido totalmente. Y bueno, yo particularmente no tengo un caso tan bueno y tan, digamos, de ejemplo como el que decía Fede, sino que quizás me gustaría a mí compartir un poco esta experiencia de la cuarentena, porque estos casos de no poder salir de casa y no sabemos qué hacer, requieren muchísimo de nuestra propia disciplina para llevar adelante todo lo que tengamos que hacer y por lo tanto de desarrollar los hábitos. Entonces me parece que es muy importante seguir estos consejos que nosotros les dimos en este capítulo y quizás algunas cosas que dijimos antes también en los otros capítulos para poder seguir trabajando y poder siempre tener mejores resultados en condiciones que en realidad son desfavorables para todos. Un consejo que sí me gustaría agregar acá es esto de que no tenemos que empezar por todo. Quizás nosotros mencionamos acá muchas cosas y uno puede encontrar muchos consejos en otros lados, pero si intentamos poner todos los consejos a la práctica en la primera, seguro que nos va a salir mal porque nosotros no vamos a aguantar hacer tanto, sino que es mejor arrancar por una sola cosa a la vez y así el resultado va a ser mucho mejor. Como recomendación de la semana, como decía Fede antes, nos gustaría dar un libro que es Atomic Habits por James Clear. Les vamos a dejar también, como siempre, un video de resumen en la descripción del podcast. Básicamente la idea del libro es hablar un poco de lo que mencionamos hoy, de cómo nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal no está dado por cambios drásticos en nuestras vidas, sino que en realidad se debe a esas pequeñas modificaciones que hacemos todos los días, como hablamos en todos los capítulos que pasaron. Las cosas que hacemos todos los días son las que nos van a llevar a este futuro que yo les mencionaba antes, y no hay otra manera de hacerlo. Quizás los grandes cambios, obvio que sí, que son importantes, pero solo son muy pocos quienes pueden llevarlo adelante. Como les decía, después miren el video que les dejamos en la descripción y aprovechen y si tienen un rato más, véanse unos videos más del canal que les proponemos, que la verdad que son excelentes. Hasta acá llegamos hoy. Por último, me gustaría recalcar la idea de ser pacientes y saber que si trabajamos duro y con constancia todo llega. Como decía Tiago antes, es muy importante saber que nuestros cambios deben ser pequeños y no de un día para el otro, pero es muy importante, y va a sonar medio a libro de autoayuda, pero de verdad creo que es así, es muy importante que el primer cambio sea desde adentro. Es decir, el cambio de mentalidad, la paciencia y el decidirse por empezar a esforzarse es el paso más grande que tenemos que dar en este camino.
La fuerza de voluntad, como dije antes en mi historia, es fundamental para esto. No siempre vamos a estar motivados y eso está bien, no tenemos por qué estarlo, pero la voluntad y la constancia son las cosas que hacen la diferencia a largo plazo. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos y les deseamos los dos un muy buen fin de.